Te alabamos, Hoy Señor. se rompen cadenas, se abren los cielos. Su reino Sí, mi se Dios. establece, su poder. Aleluya. Puden los yugos. Levante sus se manos, hermano. sanan enfermos. Y comience a clamar, aleluya. Te alabamos, Señor. Manda Aleluya. tu fuego a este lugar, caigan, oh dioses de paz, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están Aleluya. quemando los ídolos. Con fuego y para poder, que Señor. todos puedan ver Aleluya. lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Aleluya. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego, Dios. Manda tu fuego a este lugar, caigan los Aleluya. dioses de Baal, Están cayendo. el infierno no prevalecerá. Están cayendo. Hay que creerlo. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de paz, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego, Dios. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de paz, el infierno no prevalecerá. Aleluya, Señor. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder Aleluya. se están quemando, Se están quemando, los aleluya. ídolos para que todos puedan Señor. ver Lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder Aleluya. se están quemando los Dios está haciendo ídolos grandes para cosas. que todos puedan Aleluya. ver En medio de su pueblo. lo que tú puedes hacer. Aleluya, Señor. Así vamos a hacer pasar, hermanos, en esta noche al predicador, al maestro de esta noche. Y tenemos la bendición, hermanos, de tener con nosotros en esta noche a nuestro hermano Leví, un joven recién bautizado, recién salido de las aguas, pero que ha dicho: aquí estoy, Señor, para traer tu palabra, para hablar de tu palabra. Y recibamos con nosotros, hermano, a nuestro hermano Leví en esta noche. Paz de Cristo, hermanos. Antes que nada quisiera agradecer a ustedes, al pastor, a Dios por permitirme esta oportunidad. Estoy un poco nervioso, pero son de los nervios buenos. Abran sus Biblias en Hebreos 11, capítulo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar otro día en tu casa, Señor Jesucristo. Te pido que no sea yo, Señor, hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando por medio mío, Señor Jesucristo. Que tu palabra sea como una espada de dos filos, Señor, que hiere el corazón, Señor, del que recibe la palabra y del que la habla, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que sigas socorriéndonos, Señor Jesús. En tu nombre pedimos todo esto, Padre Santo bendito. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando empecé a trabajar en esta prédica, hermanos, me pregunté, ¿qué es la fe? Y tal vez, si nos hicieran esta pregunta, contestaríamos con el versículo que acabamos de leer, porque, bueno, es el versículo más conocido que habla sobre la fe. La definición que nos da el diccionario de Oxford es, para fe, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. La palabra fe es la traducción de la palabra griega pistis, que significa una firme persuasión, convicción basada en lo que has oído, confianza y seguridad de algo. Entonces, ¿qué significa la fe? La fe entonces es estar firmemente persuadido, como dice, una firme persuasión, convencido, una convicción basada en lo que has oído, confiado y seguro de que la Biblia es la palabra y verdad absoluta de Dios y que será cumplida al pie de la letra. Mi definición propia, bueno, es un tanto simple, pero esta es la mía. Dice, para mí la fe es saber que Dios tiene algo preparado para mí, por lo tanto sé que Dios existe. Toda persona tiene fe en cierto grado. Toda acción que hacemos involucra fe. Desde subirnos a un carro para ir a un destino, tenemos fe de que el conductor sabe manejar y es capaz de llevarnos a dicho destino. Cuando entramos a este edificio, tenemos fe en el arquitecto, en el albañil que construyó todo esto. Tenemos fe de que ellos siguieron las direcciones y lo construyeron apropiadamente. Tenemos fe cuando escribimos una carta, cuando vamos al banco o cuando vamos al doctor y el doctor escribe algo que nunca entendemos, pero vamos a la farmacia, nos dan la receta, nos dan los medicamentos y nos lo tomamos teniendo fe en que va a funcionar. ¿Por qué? Esa es fe, hermanos. Todas estas acciones involucran la fe. Aún las personas ateas, las personas que no creen en Dios, tienen fe en algo. Tienen fe en que todo lo que fue creado fue hecho al azar, fue una explosión al azar, y que esta explosión dio como resultado seres primitivos que a través de millones de años fueron evolucionando hasta llegar a nosotros. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que se requiere más fe el pensar que una explosión al azar fue el resultado, nosotros salimos de eso, pero es difícil tener fe en este tipo de cosas. Las cosas que vemos no fueron hechos de pura casualidad, hermanos. Incluso el diablo tiene fe. Bueno, ¿por qué digo esto? En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros usamos la palabra fe muy a menudo. Llamamos a nuestra religión nuestra fe. Somos salvados por fe. Y también caminamos por fe. ¿Cuál es la obra de la salvación? ¿Cuál es el resultado de la salvación? La fe. Pero estamos usando la palabra fe en el contexto que mencionamos, fe en lo natural, llamémosla así por darle un nombre, o nos referimos a la fe que viene de Dios, la fe que mueve montañas, o la fe en quien amamos sin haberle visto, como dice Primera de Pedro, 1:8. Hermanos, la fe es un don de Dios. Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Dios nos dio la fe, hermanos. Desde el principio del tiempo teníamos fe. Pero la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe está en movimiento, la fe genera acción, la fe hace algo. ¿Cómo sé todo esto? Bueno, porque nos lo dice en Hebreos 11, el versículo que acabamos de leer, todo ese capítulo. Este capítulo es generalmente referenciado como el Salón de la Fe. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque nos habla de todas las personas del Antiguo Testamento que tuvieron una fe extraordinaria. Y no me alcanzaría el tiempo para leer todos estos versículos, pero se los voy a resumir de una forma rápida. A partir del 4 al 40 nos habla de todos los hombres y mujeres de fe que fueron grandes. Y estas fueron sus acciones. La fe trae un sacrificio grato a Dios. La fe nos permite caminar con Dios. La fe construye un arca sin nunca haber visto tan siquiera una gota de lluvia. La fe sale sin saber para dónde va, solo porque Dios lo ordenó. La fe habita en tiendas en un país extranjero. La fe da fuerzas para tener un hijo a una edad avanzada. La fe ofrece al hijo de la promesa, en obediencia, porque sabía que si Dios le pudo dar uno, le podía dar 20 más. La fe cree en la resurrección de los muertos. La fe escoge la aflicción con el pueblo de Dios en vez de las riquezas de Egipto. La fe abre camino por el Mar Rojo para que podamos caminar como por tierra seca. La fe rodea las fortalezas hasta que los muros caen. La fe conquista reinos, hace obras de justicia, alcanza promesas, cierra la boca de los leones, apaga las llamas, escapa del filo de la espada, hace que huyan los ejércitos. La fe hace resucitar a los muertos y la fe recibe promesas. Todo esto es un resumen de lo que dice en Hebreos 11, todo el capítulo 11. Los invito a que lo leen si tienen un rato. La fe no es un sentimiento, hermanos. La fe es acción. El capítulo 11 solamente nos habla del Antiguo Testamento. También nos faltaría mencionar a los que por fe creyeron que Dios se apareció ante ellos. Por la fe María, que siendo virgen quedó embarazada. Por fe los magos siguieron una estrella. Por la fe los discípulos siguieron a un carpintero porque supieron que él era hijo de Dios. Por la fe Pedro caminó sobre el agua. Por la fe miles de personas alcanzaron la sanidad y la salvación en él. Por la fe Jesús eligió una cruz porque tenía fe en que a los 3 días resucitaría. Por la fe los apóstoles sufrieron persecución y muerte, y también por la fe ellos alcanzaron la salvación. Amén, hermanos. Yo creo firmemente que esa misma fe que permitió a todos ellos hacer todas esas cosas es la misma fe que Dios nos ha dado. Jesús es el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir este capítulo? Desde el momento de la creación, la fe ya existía, como acabamos de decir. Toda la Biblia está llena de hombres y mujeres que usaron su fe en Dios para alcanzar grandes cosas. Jesús es el consumador de la fe. Esto quiere decir que en la cruz Él extendió el don de la fe no solo a los judíos, sino a nosotros también. Él fue el que creó la fe en el principio y la consumó cuando murió por nosotros en la cruz. Uno de los pasajes favoritos de mi madre se encuentra en el Evangelio según Juan, el capítulo 17, versículo 20. Bueno, y antes de leerlos les quisiera dar un poco de contexto. Este versículo es el día de la Pascua, el día en que Jesús sería entregado a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Ya tuvieron la cena y el Señor está orando y le pide a Dios que si es su voluntad lo libre de la cruz. Oró por fuerza para él y también por sus discípulos. Y el versículo dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, Él oró por nosotros. Dios tuvo fe en que su muerte no sería en vano. Tuvo fe en que no solo sus discípulos y no solo los judíos alcanzarían la salvación. Hermanos, Dios tuvo fe en nosotros.
En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dijimos al principio, por la fe sabemos que Dios no es un mito, no es un cuento que nos dicen nuestros padres para que nos portemos bien. Dios creó todo lo que existe, fue su mano la que hizo todo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11, versículo 6. Ahora, si nos fijamos, cuando yo pregunté qué es la fe, mi respuesta a fe fue, para mí la fe es que Dios tiene algo preparado para mí, por lo tanto sé que existe. Pero si quisiera una explicación más detallada, diría que para mí tener fe es tener esperanza en que todo lo que hago para Cristo no es en vano. Para mí fe es saber que el Señor no me desampara, porque su palabra dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo estaré contigo. Y no, mis padres no me abandonaron. Porque aunque no estén aquí físicamente conmigo, sus oraciones y sus consejos siempre lo están. Para mí fe es saber que a donde quiera que esté mi familia, ya sea a 10 horas de aquí o a 100, yo sé que Dios los guarda. Para mí fe es saber que muy pronto podré abrazar a mi viejo, le podré dar un beso a mi madre y a mi hermana. Para mí fe es saber que mi hermano está bien. Yo tengo fe en todo esto. ¿Y qué quiero decir con eso? En que tengo fe en Dios y Él cumple todas sus promesas. Y hermanos, todos tenemos diferentes definiciones de fe, o más bien diferentes promesas en las cuales confiamos. Pero todas estas tienen algo en común. Tenemos la certeza en lo que esperamos, porque lo conocemos, porque tenemos la convicción de que aunque no lo vemos, lo veremos pronto, ya sea cuando acabemos nuestra carrera o cuando el Señor venga por nosotros. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, bueno, me presento. Mi nombre es Levi Pineda, tengo 19 años y hace prácticamente ya un año regresé a Estados Unidos. Mis padres, los dos son mexicanos, nacieron en la Ciudad de México. Toda su vida fueron católicos. A los dos Dios los rescató de una vida en el mundo, pero bueno, ese es su testimonio. Ellos algún día se los van a dar. Los dos se mudaron a Canadá, donde conocieron al Señor. Ahí se bautizaron y se casaron. Y luego vinieron a los Estados Unidos. Mi madre no podía tener hijos, quedaba embarazada, pero perdía los bebés. Pero ellos tuvieron fe en Dios y se aferraron a esa promesa. Y después de muchos intentos, de muchos llantos, bueno, de muchas lágrimas y oración, mi hermano Caleb nació el 21 de abril del 2001 y le siguieron 2 hijos más, mejores en todo, pero nacimos aquí en Estados Unidos y teníamos una muy buena vida. Mi padre trabajaba y mi madre cuidaba del hogar. Hasta que un día, cuando yo tenía alrededor de 4 años, 5 años, no recuerdo muy bien, inmigración vino a mi casa. Vino a mi casa una mañana muy temprano y bueno, gracias a Dios no deportaron a mis padres luego. Les dijeron que se podían presentar en las oficinas ese mismo día. Mis padres salieron del país de la forma voluntaria. Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios que pude salir con mis padres ese día, porque muchos niños no tienen ese privilegio de tener un padre y una madre. Nos mudamos por el país de México hasta que nos asentamos en un pueblo en la zona sur de México. Toda mi vida conocí de la palabra de Dios, veía a mi padre y a mi madre orar y ayunar. Y en mi casa siempre se hablaba de Dios. Recuerdo que mi madre y mi padre solían sentarnos en la sala los sábados y nos hablaban de Dios, de que Él era real y nos contaban todo lo bueno que había sido con ellos. Y siendo sincero, en cuanto más crecía, estas reuniones me eran un tanto tediosas y fastidiosas. Pero Dios me salvó de tantas cosas en las que estaba a punto de morir, porque bueno, he sido un tanto torpe. Me salvó de probar las drogas o el alcohol, y no estoy diciendo que nunca pequé, ni cerca, hermanos. Todos tenemos nuestras propias batallas,
pero en esos momentos en los que fallaba, Dios no me abandonó. Porque por la fe de una madre o de un padre, aunque un hijo esté lejos, el Señor no se aparta de él. Les voy a adelantar un poco la historia para no hacerles largo. Mi padre nos decía a mi hermano, a toda mi familia, un día vamos a regresar. Y yo francamente lo dudaba mucho. No lo creía hasta que mi padre compró los boletos del avión. Mi familia no conocía al hermano Osorio, nunca nos habíamos visto. Pero el hermano Gilberto le comentó de nuestra situación y el hermano nos abrió las puertas de su hogar, por lo que le estaré eternamente agradecido, hermano. Y ahora aquí estoy. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Todo esto fue posible gracias a la fe. La fe es lo que me trajo aquí. Por la fe estoy parado delante de ustedes y por fe sé que pronto voy a ver a mis padres. He oído a los hermanos e incluso a mis padres dar su testimonio de cómo Dios los rescató de una vida en el mundo. Y me decía, bueno, tú nunca hiciste nada de eso. ¿Cuál es tu testimonio? Bueno, es precisamente ese. La fe de los padres puede mucho. Nos enseñan fe y hacen la fe y por eso los hijos aprenden. Dios es poderoso para cumplir sus promesas, padres. No desistan de orar por sus hijos. Dios tiene un propósito para ellos. E hijos, ahora sí que les voy a decir como decía mi padre, no echen en saco roto todo lo que les dicen. Denle muchas gracias a Dios que ustedes no tuvieron que vivir lo que sus padres vivieron, porque Dios los ha guardado en cada paso que dan, por las oraciones y por la fe de sus padres. No esperen a no tenerlos a su lado para darse cuenta de eso. Y para terminar, hermanos, en Efesios 2, del 8 al 10 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esta es mi pequeña reflexión, hermanos. Sé que es corta, pero espero que el Señor, con ustedes el hermano Vargas. Paz de Cristo, iglesia. Pongámonos de pie. Qué linda reflexión. Dios bendiga a nuestros jóvenes y los siga usando. Démosle un aplauso a Dios por su gloria. Me quedo con algo muy lindo que dijo el hermano, que no solo nosotros tenemos fe a Dios, sino que Él tiene fe en nosotros. Y yo miro mi condición, no sé si usted hace lo mismo, de ver su condición. ¿Quiénes somos? ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Tener fe para que le pongan un palo encima, arrastrarlo por varias millas a una montaña solo para que lo crucifiquen. Porque Él tiene fe por ustedes, por mí, para que le podamos servir. ¿Por qué no pasa aquí al frente? Voy a hacer un llamado al altar, pero yo quiero que pase con fe. Si usted tiene fe, pase aquí adelante. Ella tuvo fe de que usted va a hacer algo en su vida, en su familia, que como este joven que acaba de predicar en este momento, que sus hijos se van a levantar y